Ya sabes, 7 niños y los Alpes, supuestamente música hermosa, música preciosa. En 1965, algo ocurrió durante el rodaje que hizo que todo el reparto se viniera abajo. No fue una muerte o un accidente. Fue un ruido ridículo e infantil que arruinó toma tras toma de la escena más importante de la película. El estudio gastó miles tratando de arreglarlo. No pudieron, así que lo ocultaron. Durante 30 años a nadie se le permitió hablar de lo que realmente ocurrió en aquel mirador. Incluso Christopher Plummer, que odiaba la película, mantuvo el secreto hasta que Julie Andrews finalmente lo contó todo en televisión en directo. Este monstruoso helicóptero tenía un camarógrafo muy valientemente atado al lado donde estaría la puerta. En 1956, un productor alemán estrenó 2 películas basadas en las memorias de Maria von Trapp. Se convirtieron en grandes éxitos en Alemania Occidental. De hecho, fueron las películas más taquilleras de la posguerra y se difundieron por toda Europa e incluso Sudamérica. Pero en Estados Unidos, los estudios se rieron de ellas como si fueran de aficionados. Entonces sucedió algo extraño. Paramount envió al director Vincent J. Dunhu para ver posibles proyectos. Cuando vio las películas también pensó que eran torpes. Pero algo en la historia le conmovió profundamente. Así que en lugar de lanzarlo como una película, dijo algo audaz. No puedes hacer de esto una película. Tienes que convertirlo en un musical de Broadway para Mary Martin. Esa idea lo cambió todo. Maria von Trapp ya había vendido los derechos de la película años antes por solo $9,000. En dinero de hoy son unos $104,000. En aquel momento no parecía mucho, y no lo era. Hollywood había intentado comprar solo el título, pero Maria se negó. Insistió en que si alguien iba a contar su historia tenía que contarla entera. A finales de los años 50, Mary Martin y su marido Richard Holiday intentaron ponerse en contacto con Maria por los derechos escénicos. Pero no pudieron encontrarla. Ella estaba fuera haciendo trabajo misionero en Papua Nueva Guinea con el padre Bunner. Cada vez que llegaban a una nueva estación misionera, encontraban cartas esperando de alguna pareja en América. Maria las rompía. No estaba interesada en Broadway. Estaba centrada en ayudar a la gente. Entonces intervino el destino. Cuando Maria y Bunner regresaron a Estados Unidos en barco, llegaron a San Francisco. Richard Holiday estaba esperando. Les dio entradas para ver a Mary Martin en Annie Get Your Gun. Después del espectáculo, Maria quedó impresionada, pero tuvo que darles la mala noticia. Ella ya había vendido los derechos a los alemanes. Aún así les dijo: «Podéis intentarlo con todas vuestras fuerzas». Ese intento pronto se convertiría en legendario. Originalmente el plan era utilizar canciones populares austriacas en el musical, con unas pocas canciones nuevas añadidas por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, pero cuando se les pidió que escribieran una sola canción, se echaron atrás. Su estilo de Broadway no encajaría con las viejas melodías europeas. Dieron un ultimátum a los productores: «Déjanos escribir toda la partitura o estamos fuera». Los productores acordaron esperar mientras terminaban Flower Drum Song. La espera valió la pena. El espectáculo se estrenó en Broadway el 16 de noviembre de 1959, protagonizado por Mary Martin y Theodore Beckel. Su producción costó $400,000, pero la venta anticipada de entradas fue de $232 millones. El musical duró 1.443 representaciones. Mary Martin solo faltó a una función en toda su carrera. Unos meses más tarde, en junio de 1960, los derechos cinematográficos provocaron una guerra de ofertas. 20 Century Fox ganó pagando $1,25 millones. Eso es más de Torlanoquira. 13 millones de hoy. En ese momento el estudio estaba financieramente sangrando por el desastre de Cleopatra. Era un gran riesgo, pero el acuerdo tenía una cláusula extraña. Si la película recaudaba más de 12,5 millones, los guionistas se llevarían el 10% de los beneficios.
Howard Lindsay pensó que era una broma. ¿Qué película hizo más que eso? Él estaba a punto de averiguarlo. El casting de Maria von Trapp en la versión cinematográfica trajo su propio drama. A Julie Andrews se le rompió el corazón tras ser rechazada para el papel de Eliza en My Fair Lady. Eligieron a Audrey Hepburn en su lugar. Hollywood consideraba a Andrews demasiado sencilla para la pantalla. Pero el director Robert Wise vio algo en ella. Vio imágenes inacabadas de Mary Poppins en Disney y se dirigió al guionista. Contratémosla antes de que lo haga otro. Andrews firmó por 225.000. Alrededor de $2,28 millones de hoy. Sin derechos de autor, sin porcentaje de taquilla, solo una tarifa plana. Por su parte, Mary Martin ganó más de $8 millones con la versión teatral. Fox se arrepentiría más tarde de no haber dado a Andrews una parte de los beneficios. Su victoria por Mary Poppins fue una dulce venganza. Durante su discurso en los Oscar, agradeció al hombre que la rechazó, Mr. Jack Warner. Tampoco fue fácil elegir al capitán Von Trapp. Christopher Plummer dijo que no varias veces. Pensó que el papel era soso y sin vida. Incluso escribió una carta al guionista exigiendo cambios, más pasión, mejores diálogos, y una canción personal que revelara sus sentimientos por María. El director Wise probó con otras estrellas, Sean Connery, Richard Burton, Bing Crosby. Nada encajaba. Finalmente Wise voló a Londres, convenció a Plummer para unirse con la condición de que podía remodelar el personaje. Incluso entonces Plummer odiaba el proyecto. Lo llamaba el sonido de los mocos. Bebió durante gran parte del rodaje. Más tarde admitió que estaba borracho durante la escena de la actuación final de la familia. El sueldo de $225.000 de Julie Andrews es ahora uno de los mayores errores de cálculo de Hollywood. La película llegaría a ganar más de $286 millones en todo el mundo, y ella no vio un solo dólar más allá de ese cheque original. Fox estaba desesperada. Cleopatra casi había matado al estudio, costando $15 millones para hacer. Tuvieron que vender su backlot y bienes raíces. Incluso el presidente fue despedido. Pero el sonido de la música los sacaría del abismo. Y sin embargo, su mayor estrella, Julie Andrews, fue a la que menos pagaron. No todos pasaron el corte. Mia Farrow audicionó 3 veces para el papel de Liselle. Tenía 20 años. Las notas del director fueron contundentes. Agradable, suave, pero carente de energía. Tampoco creía que ella supiera bailar. Irónicamente, Charmian Carr, que ganó el papel, tenía 21 años más que Farrow, pero tenía la chispa que necesitaban. El rechazo de Faraón puso fin a su trayectoria en los musicales, pero abrió la puerta a El bebé de Rosemary. Otros aspirantes fueron Kurt Russell, Patty Duke y Terry Garr, pero fue Nicholas Hammond a los 15 años quien consiguió el papel de Friedrich. Más tarde, en 1977, se convertiría en el primer Spider-Man de imagen real. Los otros niños de Von Trapp fueron cuidadosamente elegidos mediante largas audiciones y su vínculo era real. Incluso décadas después se reunían a menudo. Plummer y Andrews mantuvieron el contacto con ellos de por vida. Es difícil imaginar que algo supere a lo que el viento se llevó. Durante 27 años se mantuvo intacta en la cima de la taquilla, a través de las guerras, la edad de oro de Hollywood y la era de la televisión. Pero entonces llegó sonrisas y lágrimas. En noviembre de 1966, solo 18 meses después de su estreno, consiguió lo impensable. Desbancó a Lo que el viento se llevó de su trono con $286 millones en taquilla. Esa cifra tampoco era dinero inflado de hoy en día. Se ajustó a los precios de las entradas de la época, lo que hizo que el logro fuera aún más masivo. La gente no solo pagaba más, estaban apareciendo en masa. Los musicales nunca se habían visto tan poderosos antes. Y no se trataba solo de dinero. Esa película vendió 283 millones de entradas en todo el mundo. Eso es casi 1 de cada 12 personas vivas en ese momento. Gente que ni siquiera hablaba inglés cantaba con ellos. De Europa a Asia y África,
El público se enamoró de las mismas canciones de la misma historia. No había redes sociales, ni campañas publicitarias globales, ni streaming, solo el boca a boca y la repetición de visionados. Así es como sucedió. La película se convirtió en algo más que entretenimiento. Se convirtió en un acontecimiento mundial, una explosión cultural. Todos parecían conocer las melodías, aunque no entendieran la letra. Era como un latido compartido. Luego vinieron los Oscar. 5 victorias. Mejor película, mejor director, mejor sonido, mejor montaje y mejor banda sonora. En un año lleno de dramas pesados como Dr. Zhivago, fue el musical el que acaparó la atención. El director Robert Wise, que ya había ganado por West Side Story, demostró que era el maestro del género. Los premios no solo reconocían la historia, sino también la forma en que estaba construida. Cada pieza técnica funcionaba en sincronía. El sonido, el ritmo, la música e incluso el montaje destacaron. En una época en la que se suponía que los musicales eran solo para divertirse, Sonrisas y lágrimas convenció a los críticos de que era arte. Pero lo que la gente no veía, lo que se suponía que nunca sabrían, era el caos que se escondía tras una de las escenas más románticas de la película. En el cenador, cuando María y el capitán por fin se confesaron su amor, todo parecía perfecto. Iluminación suave, diálogos tiernos, un beso mágico. Pero en realidad, el plató estaba lleno de ruido. Ruidos fuertes, húmedos y ridículos. Provenían de las luces de arco de carbono. Estas enormes máquinas se utilizaron para crear el efecto de luz de luna. Se suponía que debían dar a la escena ese toque luminoso de ensueño, pero en vez de eso, hacían un sonido como el de una frambuesa. Una larga, torpe y flatulenta frambuesa. Cada vez que Julie Andrews y Christopher Plummer se inclinaban para besarse, las luces gemían. Y no una o dos veces, una y otra vez. El momento no podía ser peor. Justo en medio de las líneas más emotivas, las luces emitían otro sonido grosero. El fontanero decía, «María, te quiero». Y luego venía la frambuesa. Lo intentaron una y otra vez 20 veces. 20 tomas fallidas. Julie Andrews dijo que estaban de pie, nariz tonose, tratando de mantener la compostura, pero cada vez que el sonido golpearía y que estallaría en carcajadas. Se convirtió en un bucle. Cuanto más trataban de mantenerse serios, más se reían. El equipo técnico se quedó mirando cómo pasaban las horas, mientras los actores se reían como niños. Finalmente, Robert Wise se rindió. Lo cambió todo. Dejó de lado la iluminación de lujo y dijo al equipo que lo rodaran en silueta. De esa manera las caras podrían permanecer ocultas y también las risas. Posicionaron a Andrews y al fontanero contra las brillantes ventanas del mirador. La escena se volvió suave, soñadora y misteriosa. Y lo más importante, los ruidos de frambuesa desaparecieron. Lo que empezó como un desastre acabó convirtiéndose en una de las escenas románticas más icónicas de la historia del cine. Nadie sospechaba que había nacido del caos. Por supuesto, el estudio no quería que nadie se enterara. 20 The Century Fox tomó medidas drásticas. Nadie debía mencionar las frambuesas, las tomas fallidas o las risas. Todo tenía que seguir siendo mágico. Las entrevistas estaban programadas. Estaba prohibido hablar entre bastidores. Durante décadas los fans creyeron que la escena se había desarrollado sin problemas. La verdad no salió a la luz hasta mucho más tarde, cuando Andrews empezó a contar la historia en programas de entrevistas. Es muy duro ser nariz tonta haciendo una escena de amor y que te lleguen esas horribles frambuesas. Mientras tanto, Christopher Plummer estaba furioso. Odiaba la película, la llamaba pegajosa y la apodaba el sonido de los mocos. Pensaba que todo era indigno de él. La mala iluminación, los constantes retrasos, solo confirmaban lo que ya creía. No dijo mucho en ese momento. Se mantuvo profesional, pero por dentro echaba humo. La escena romántica se convirtió en una broma, y para empeorar las cosas había engordado durante el rodaje por comer y beber demasiado. Salzburg se había convertido en su prisión personal de sentimentalismo. Aún así apareció. Cumplió con sus líneas.
Incluso borracho, como admitió más tarde que estaba durante algunas partes de la película, puede que odiara cada segundo, pero nunca rompió su personaje. Años después dijo que era el papel más difícil que había interpretado nunca. No porque fuera profundo o exigente, sino porque tenía que fingir que le importaba. Y de algún modo, al fingir, ayudó a crear algo que la gente recordaría para siempre. Otro momento impactante se produjo durante la escena del Festival de Música en la que el capitán Von Trapp canta El Evite con lágrimas en los ojos. Parece emotivo, pero en realidad, Plameumber estaba completamente borracho. Más tarde admitió en un comentario del DVD y de nuevo en sus memorias de 2008 que estaba completamente borracho mientras la rodaba. Había estado bebiendo mucho y se consideraba a sí mismo un joven bastardo entorpecido y arrogante. Y sin embargo, de alguna manera la escena se convirtió en una de las más conmovedoras de toda la película. El público vio sinceridad. Lo que no sabían era que Plumber apenas podía mantenerse erguido. Su actitud hacia la película nunca se suavizó durante el rodaje. Lo llamaba el sonido del moco, a veces solo SNM. Odiaba lo sentimental que era. En las entrevistas se burlaba de ella. En una ocasión dijo que interpretar al capitán Von Trapp era como azotar a un caballo muerto, y bromeó diciendo que intentó inyectar aunque fuera un poco de humor en el pringoso embrollo. Durante años ni siquiera podía pronunciar el nombre de la película sin poner los ojos en blanco, pero décadas después Plameumber admitió que al final la película le había seducido. Le llevó tiempo, pero al final sintió un extraño orgullo por haber formado parte de ella. Luego llegó la polémica del doblaje. La mayoría de los fans no tienen ni idea de que cuando el capitán Von Trapp canta a menudo no es en absoluto la voz de Plumbers. Sus entradas y salidas eran reales, pero las notas más largas las cantaba Bill Lee, un vocalista profesional que trabajaba con Disney. A Plumber le molestó la decisión, pues le parecía que le quitaba parte de su actuación. Sin embargo, nadie del público se dio cuenta. Lee se compenetraba tan perfectamente que a día de hoy, la mayoría de la gente cree estar oyendo al fontanero cantar Edelweiss. No solo los adultos sufrieron en el plató. Kim Karaz, de 5 años, que interpretaba a la pequeña Gretel, casi se ahoga durante la escena del bote de remos. Momentos antes del rodaje le dijeron a Julie Andrews que la niña no sabía nadar. Su plan Andrews debía agarrarla rápidamente después de que el barco volcara, pero cuando el barco volcó con más fuerza de la esperada, Andrews cayó por el lado equivocado. Kim se sumergió 2 veces antes de que otro actor se zambullera para salvarla. Vomitó después de tragar agua y desarrolló un miedo a nadar que la acompañó de por vida. Ni siquiera Andrews se salvó. Esa icónica escena inicial en la que ella da vueltas en el prado, la que todo el mundo recuerda, fue un infierno de rodar. Un helicóptero volaba justo por encima de ella con un cámara atado a un lado. Cada vez que pasaba el viento golpeaba a Andrews contra el suelo una y otra vez. Fue derribada 6 o 7 veces comiendo tierra y hierba cada vez. Intentaba sonreír y cantar mientras se preparaba en secreto para el siguiente golpe. Parecía mágico, pero se sentía como un ataque. Los desastres capilares se sumaron a la locura. Daniel Trujita, el actor que interpretaba a Ralph, se decoloró el pelo de forma tan agresiva que nunca le volvió a crecer igual. Solo tenía 20 años, pero el daño fue permanente. Su pelo se debilitó y nunca volvió a la normalidad. Años más tarde, los fans se reunían con él y le preguntaban por qué tenía el pelo oscuro. Él tendría que explicar que su look rubio de la época nazi tuvo un coste muy real. Julie Andrews también tuvo una pesadilla capilar. Los productores pensaron que la parte posterior de su cabeza se veía demasiado oscura en cámara. La mandaron a hacerse reflejos. Algo salió mal y terminó con el pelo naranja brillante. El equipo entró en pánico. Le cortaron el pelo aún más corto y se lo tiñeron de rubio para disimular el desastre. Andrews bromeó más tarde diciendo que el rubio platino le ayudaba a sentirse más austriaca, pero en aquel momento era un desastre. Todo el mundo estaba horrorizado. El tiempo tampoco ayudó. Según Nicholas Hammond, que interpretaba a Friedrich, fue la peor primavera que Salzburg había visto en 50 años. La lluvia caía casi todos los días.
Los miembros del equipo utilizaron enormes luces de arca para fingir la luz del sol en esas alegres escenas. La situación era tan mala que los estirones de los niños empezaron a crear problemas de continuidad. Un actor perdió todos sus dientes de leche durante el largo rodaje y tuvo que llevar unos falsos. El propio Hammond pasó de 1,70 m a casi 1,80 m. Tuvo que ir descalzo en algunas escenas para igualar la altura de sus coprotagonistas. Lo que se suponía que iba a ser un musical soleado se convirtió en un maratón frío y embarrado. A primera vista, el sonido de la música parece un clásico reconfortante, pero bajo los niños cantando y las colinas ondulantes se esconde una de las historias más engañosas de Hollywood. Los críticos han criticado la película por convertir a los nazis en villanos de dibujos animados. Apenas roza el verdadero horror de lo que estaba ocurriendo en aquella época. Los judíos estaban siendo borrados de la vida cultural. Directores famosos como Otto Klemper y Bruno Walter tuvieron que huir. Se prohibió la música de compositores judíos. Los nazis crearon incluso un grupo cultural judío, segregado, el Jüdische Kulturbund, que llegó a tener 180.000 miembros en solo 5 años. Sin embargo, la película evita todo esto. Se romantiza Austria mientras se omite el genocidio que ya estaba en marcha. Y luego está la dramática escena de la huida de la montaña. En la película los Von Trapp cruzan los Alpes a pie para alcanzar la libertad en Suiza. Es tensa heroica y nunca ocurrió. En la vida real la familia tomó un tren. Caminaron tranquilamente hasta la estación, embarcaron y partieron hacia Italia. Desde allí fueron a Suiza, luego a Francia y después a Londres. Nada de persecuciones por la cima de las montañas ni caminos secretos. De hecho, Salzburg está a más de 200 m de la frontera suiza. Y las montañas mostradas en la película en realidad estaban cerca del refugio personal de Hitler, el Nido del Águila. Los Von Trapp tenían pasaportes italianos porque Georg había nacido en Dalmacia, que Italia se había anexionado, así que salieron de Austria legalmente. La versión de la película es pura ficción construida para crear un falso peligro y una falsa gloria. La historia de amor entre María y el capitán Von Trapp es igual de engañosa. En la vida real María se casó con él por los niños. Ella misma lo dijo, me gustaba pero no lo amaba. Aceptó casarse con él solo porque él le pidió que se quedara y fuera madre de los niños. Se casaron en 1927, no en vísperas de la invasión nazi como muestra la película. María tenía 22 años, Georg 47. Una diferencia de edad de 25 años. Ella admitió que se enamoró de él más tarde, pero su matrimonio comenzó como una decisión práctica. La película lo convirtió en un cuento de hadas, alimentando al público con una mentira sobre el amor y fingiendo que su unión era todo pasión y romance. Incluso la historia de los niños fue reescrita. El verdadero Von Trapp tuvo 10 hijos. La película muestra solo 7. La primera esposa de Georg, Agatha Whitehead, tuvo 7 hijos. Rupert, Agatha, María, Francisca, Berer, Hedwig, Johanna y Martina. Después de casarse con María Georg, tuvo 3 más, Rosarie, Eleanor y Johannes. Los realizadores no solo borraron a 3 niños reales, sino que cambiaron los nombres, edades y personalidades de los demás. Por ejemplo, Agatha se convirtió en Liesel, una adolescente segura de sí misma que flirtea con un chico. Pero la verdadera Agatha era tímida y seria. Cuando la familia la vio en pantalla no pudo parar de reír. Estos cambios no fueron accidentales. Se hicieron para que la historia fuera más limpia, fácil y vendible. A Hollywood no le importaba la verdad. Las mentiras no se detuvieron con los personajes. Una de las canciones más emotivas de la película, Edelweiss, engañó a millones. La gente creyó que era una verdadera canción popular austríaca. Incluso el presidente Ronald Reagan la citó en una cena de Estado en 1984, pero fue escrita en 1959 por el compositor estadounidense Richard Rodgers y el letrista Oscar Hammerstein II. La crearon específicamente para el espectáculo de Broadway. Pretendía sonar como una despedida de Austria nada más.
Fue la última canción que escribió Hammerstein antes de morir de cáncer. El hecho de que ahora se confunda con un himno nacional real demuestra hasta dónde puede llegar la ficción de Hollywood. Los austríacos no se dejaron engañar. El teatro de marionetas de Salzburg se negó a trabajar con los cineastas. Se les pidió que proporcionaran marionetas para la escena del rebaño de cabras solitarias. Pero el teatro dijo que no sus palabras exactas. Esta es una operación con clase. No los queremos en una película hortera de Hollywood. No se trataba solo de marionetas. Se trataba de orgullo. El teatro de marionetas llevaba funcionando desde 1913. Habían inventado una técnica especial que más tarde fue reconocida por la UNESCO. Para ellos, Hollywood estaba abaratando su arte. Irónicamente, más tarde, hicieron su propio espectáculo de marionetas, sonrisas y lágrimas para aprovechar el boom turístico que causó la película. Muchos residentes de Salzburg también estaban enfadados, no por el canto sino por la política. La película hacía parecer que Austria era una víctima inocente de la agresión nazi, pero no era tan simple. Antes de que los nazis tomaran el poder, Austria tenía su propia dictadura. De 1934 a 1938 fue gobernada por un régimen antinazi pero autoritario. Ese gobierno encarceló a nazis austríacos, sí, pero también aplastó la democracia. La película ignoró todo esto. Convirtió la compleja política en una historia en blanco y negro del bien contra el mal. Los lugareños se sintieron insultados. El actor Nicholas Hammond, que interpretó a Friedrich, dijo más tarde: «El pueblo no nos quería allí. No ayudaron en nada a la producción. Su historia se había convertido en un cuento de hadas. Incluso la propia Maria fue borrada no de la trama, sino del proceso». La película se basaba en sus memorias de 1949, The Story of the Trapp Family Singers. Pero Maria había vendido los derechos a productores alemanes en los años 50 sin darse cuenta de que estaba cediendo todo el control. Las películas alemanas funcionaron bien, pero cuando Hollywood compró los derechos, ella se quedó fuera. No ganó dinero con la versión americana y no le pidieron su opinión. No en serio. Ni siquiera fue invitada al estreno de la película en 1965. Cuando preguntó si quería asistir, le dijeron que no quedaban asientos. Imagina estar fuera de tu propia historia. Una historia que ganaría cientos de millones y daría forma a cómo el mundo ve tu vida. Julie Andrews parecía perfecta en la pantalla, pero entre bastidores era de todo menos despreocupada. Durante sonrisas y lágrimas se hizo famosa por algo que nadie esperaba: ser perfeccionista. Y no solo en la forma en que la mayoría de los actores quieren tener una línea correcta. Julie estaba obsesionada con asegurarse de que la película no se convirtiera en un cuento de hadas recubierto de azúcar. Le preocupaba mucho que la mezcla de Beautiful Mountains, 7 niños monísimos y música pegadiza pudiera resultar demasiado dulce, demasiado falsa, demasiado. Preguntó una y otra vez al director y al coprotagonista Christopher Plummer: ¿cómo hacemos que esto sea real? ¿Cómo cortamos el almíbar? Aunque acababa de salir del éxito de Mary Poppins, en 1964 Julie no actuaba como una recién llegada. Tenía opiniones fuertes. Quería que la relación entre Maria y el capitán Von Trapp tuviera fundamento, no solo en canto. No quería que el público pusiera los ojos en blanco. Su atención al detalle afectaba a la forma en que se escribían las escenas, cómo se filmaban e incluso cómo pronunciaba sus líneas. No se trataba de ego, sino de control. Y sus instintos más tarde demostrarían ser correctos. Pero mientras Julie luchaba contra el azúcar, el estudio luchaba contra algo mucho más aterrador: el dinero. Se suponía que el presupuesto era de $8,2 millones. Eso ya era alto, pero pronto comenzó a deslizarse y luego comenzó a estrellarse. ¿Por qué Salzburg? La ciudad era hermosa, pero nadie le dijo al estudio que llovía allí constantemente. De hecho, 1964 fue uno de los años más húmedos registrados. El director Robert Wise pensó que el rodaje en exteriores duraría 6 semanas. Acabó tardando 11. Eso significaba más habitaciones de hotel, más comida, más sueldos, más de todo. El equipo, más de 250 personas,
Se sentó durante días sin hacer nada, esperando a que las nubes se despejaran. Las cámaras se empaparon. La gente se congelaba y los costes se acumulaban. Fox ya había recibido una paliza con la película Cleopatra que casi les arruina. Ahora los ejecutivos comenzaron a entrar en pánico. Los susurros corrían por el estudio. ¿Y si esta alegre película familiar acababa hundiendo definitivamente a la compañía, y ese no era el único drama secreto que ocurría tras el telón? Mucho antes de que se contratara a Robert Wise, se suponía que el legendario director William Wyler iba a dirigir Sonrisas y Lágrimas. A principios de 1963, incluso, renunció a su puesto en el consejo de Fox para evitar un conflicto de intereses. Así de serio parecía. Pero Wyler tenía dudas desde el principio. No le gustaba el musical. No se sentía conectado con el guión. Incluso cuando voló a Nueva York para ver el espectáculo de Broadway, se marchó confuso. Las canciones no le parecían naturales. Simplemente no encajaban en la historia. Dijo que había algo más también. Wyler estaba perdiendo la audición. Eso hizo que dirigir un musical fuera aún más difícil. Su esposa podía verlo claramente. Simplemente no le gustaba. Por lo tanto, Wyler comenzó a buscar en silencio una salida. Necesitaba una salida limpia, algo que no levantara sospechas. Fue entonces cuando los productores le ofrecieron El coleccionista basado en la novela de John Fowles. Wyler leyó el guión e instantáneamente supo que este era más su estilo. Oscuro retorcido psicológico. Pidió a la familia Czanek, que dirigía el estudio, que le liberara de su contrato con Sonrisas y Lágrimas. La historia oficial programando conflictos. Eso es lo que se dijo a la prensa. Eso es lo que Fox repitió. Pero la verdad era que Wyler corrió en otra dirección. Y eso dejó la puerta abierta a Robert Wise, que llegó a finales de 1963 para recoger los pedazos.